Finge que me besas 10 minutos, dijo el millonario. La mesera tímida dudó, pero lo que hizo después dejó a todos callados, sin creer lo que estaban viendo. Finge que me besas 10 minutos, susurró Claudio Méndez inclinándose hacia Eliane con una urgencia que contrastaba con la elegancia de su traje hecho a medida. El tiempo pareció detenerse. Los murmullos de la exclusiva gala benéfica en el Hotel Imperial se volvieron un zumbido distante mientras Eliane Jardine intentaba procesar aquellas palabras. Había escuchado mal. Tenía que haber escuchado mal. ¿Disculpe?, respondió, sujetando con más fuerza la bandeja plateada con copas de champán que llevaba sirviendo toda la noche. Por favor, insistió él, acercándose un paso más. Te lo compensaré, pero necesito que me sigas la corriente. Ahora. La mirada de Claudio se desvió discretamente hacia la entrada del salón. Eliane siguió la dirección de sus ojos y vio a una mujer despampanante con un vestido dorado que avanzaba entre los invitados como si fueran simples obstáculos en su camino. Su determinación era evidente incluso a distancia. No puedo hacer eso, murmuró Eliane, intentando mantener la compostura profesional que le había inculcado doña Raquel, la estricta gerente de eventos del hotel. Me despedirían inmediatamente. Claudio pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, en un gesto que revelaba genuina desesperación. Te daré lo suficiente para que no tengas que preocuparte por eso. Mira, esa mujer, volvió a mirar hacia la entrada, no aceptará un simple no. He intentado todo y sigue persiguiéndome. Solo necesito 10 minutos, lo suficiente para que entienda que estoy con alguien. Eliane observó al hombre frente a ella. Claudio Méndez, 34 años, heredero del imperio inmobiliario más grande de México. Lo había reconocido al instante cuando entró al salón, como todos los empleados del evento. Trato VIP, discreción absoluta, habían sido las instrucciones. Nunca pensó que ese trato incluiría pretender ser su amante. Señor Méndez, yo. No pudo terminar la frase. La mujer del vestido dorado había localizado a Claudio y avanzaba hacia ellos con determinación felina. Algo en sus ojos, una posesividad que rozaba lo obsesivo, hizo que Eliane tomara una decisión impulsiva. Colocó la bandeja en una mesa cercana y, con un movimiento fluido que sorprendió incluso a ella misma, se acercó a Claudio hasta que apenas lo separaban unos centímetros. Me debes una explicación después, susurró, alzando una mano para posarla en su mejilla. La sorpresa en los ojos de Claudio duró solo un segundo antes de que él comprendiera y se inclinara hacia ella. Sus labios se encontraron con una naturalidad que contradecía la farsa. Eliane esperaba un simple roce, algo superficial y breve, pero Claudio la besó con una delicadeza y una intensidad que hicieron que su corazón se acelerara traicioneramente. Su mano se posó en la cintura de Eliane, atrayéndola hacia él con firmeza pero sin imposición. Olía a sándalo y a algo indefinible, exclusivo, como todo en él. Eliane se encontró respondiendo al beso casi involuntariamente, olvidando por completo dónde estaban. Cuando finalmente se separaron, el salón había quedado en completo silencio. Docenas de miradas se clavaban en ellos, desde la indignación de los más conservadores hasta la fascinación morbosa de quienes adoraban los escándalos sociales. Entre todas ellas, la más intensa era la de la mujer del vestido dorado, cuyo rostro perfecto se había transformado en una máscara de furia e incredulidad. ¿Quién demonios es ella, Claudio?, exigió la mujer, acercándose hasta quedar a pocos pasos de la pareja. Eliane sintió el impulso de retroceder, de disculparse, de volver a su papel de mesera invisible. Pero la mano de Claudio seguía en su cintura, anclándola a esta realidad alternativa en la que una chica como ella podía estar junto a alguien como él. Valentina, respondió Claudio con una calma que contradecía la tensión palpable del momento. Te presento a Eliane, hizo una pausa casi imperceptible, pareja. ¿Pareja? El término resonó en la mente de Eliane como un eco absurdo. Hace 5 minutos estaba sirviendo canapés y ahora era la supuesta novia de uno de los solteros más cotizados de México. Valentina Acosta, heredera de la fortuna petrolera de los Acosta y exmodelo internacional, según recordaba Eliane de las revistas que hojeaba mientras esperaba el autobús.
La escrutó de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. ¿Esta, camarera? Pronunció la palabra como si fuera un insulto. Por favor, Claudio, ¿realmente esperas que crea que estás saliendo con el personal de servicio? El calor ascendió por el cuello de Eliane, una mezcla de vergüenza e indignación. Toda su vida había tenido que soportar miradas como esa, comentarios que reducían su existencia a su uniforme, a su trabajo, como si no fuera digna de respirar el mismo aire que personas como Valentina Acosta. Antes de que pudiera responder, sintió la mano de Claudio apretar ligeramente su cintura, un gesto casi imperceptible de apoyo. Lo que creas o no, Valentina, dejó de importarme hace mucho, respondió él con una frialdad que contrastaba con la calidez que había mostrado hacia Eliane. Nuestra historia terminó hace 2 años. Te sugiero que lo aceptes de una vez. Un murmullo recorrió el salón. La orquesta, que había interrumpido brevemente su interpretación durante el beso, reanudó la música con cierta vacilación, como si intentara diluir la tensión del ambiente. Valentina dio un paso adelante, su perfume caro invadiendo el espacio personal de Eliane. Esto no ha terminado, Claudio, murmuró con voz controlada pero cargada de amenaza. Y tú, querida, deberías saber que estás jugando en una liga que no te corresponde. Con esas palabras, giró sobre sus tacones de diseñador y se alejó, dejando tras de sí una estela de murmullos y miradas curiosas. El silencio entre Claudio y Eliane se extendió por varios segundos, incómodo y cargado de preguntas no formuladas. Finalmente, él retiró su mano de la cintura de ella, un gesto que extrañamente se sintió como una pérdida. Lo siento, dijo en voz baja. Te he puesto en una situación imposible. Eliane tragó saliva, intentando recobrar la compostura profesional que siempre había sido su escudo. Debo volver al trabajo, señor Méndez, respondió, evitando su mirada. Si me disculpa. Dio media vuelta, dispuesta a retirarse antes de que la situación se complicara aún más, pero la voz de Claudio la detuvo. Espera. No fue una orden, sino casi una súplica. Ahora te debo mucho más que una explicación. ¿Podríamos hablar cuando termine tu turno? Eliane debería haber dicho que no. Lo sensato, lo profesional, era declinar educadamente y volver a la seguridad del anonimato, a ser una figura más del personal que se mueve discretamente entre los ricos y poderosos. Pero algo en la vulnerabilidad inesperada de Claudio Méndez, tan contradictoria con su imagen pública, despertó su curiosidad. A la una, concedió finalmente. En el jardín trasero, junto a la fuente. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Claudio, transformándolo de manera sorprendente. Por un instante, Eliane vislumbró a un hombre diferente al magnate inmobiliario que aparecía en las revistas de negocios. Allí estaré, prometió. Eliane asintió brevemente y recogió su bandeja, alejándose con paso controlado mientras sentía docenas de miradas siguiéndola. Entre ellas, la más penetrante provenía de doña Raquel, cuya expresión prometía una conversación muy desagradable en cuanto tuviera oportunidad. El resto de la noche transcurrió como en un sueño febril para Eliane. Servía champán, recogía copas vacías, sonreía educadamente ante comentarios condescendientes, todo en piloto automático mientras su mente repasaba una y otra vez lo sucedido. Sus labios aún cosquilleaban con el recuerdo del beso, un beso que no debería significar nada pero que había despertado sensaciones que creía olvidadas. A sus 27 años, Eliane Jardine había aprendido a no esperar demasiado de la vida. Hija de una inmigrante francesa y un mexicano que los abandonó antes de que ella naciera, había crecido viendo a su madre trabajar en hoteles de lujo como el Imperial, siempre al servicio de personas que no la veían realmente. Cuando su madre enfermó hace 3 años, Eliane abandonó sus estudios de diseño para seguir sus pasos, asumiendo el rol de proveedora principal con una resignación que se había convertido en su compañera constante. Te quiero en mi oficina. Ahora. La voz cortante de doña Raquel interrumpió sus pensamientos mientras organizaba vasos en la estación de servicio. La mujer de 60 años, con su cabello teñido de negro y su postura militar, era una institución en el Hotel Imperial.
Había ascendido desde posiciones como la de Eliane hasta convertirse en la gerente de eventos más respetada y temida del circuito de lujo mexicano. Eliane la siguió con la certeza de quien camina hacia el patíbulo. La oficina de doña Raquel, un espacio austero pero elegante en el segundo piso, olía a café fuerte y a ese perfume anticuado que la mujer usaba desde hace décadas. «Siéntate», ordenó, cerrando la puerta tras ellas. Eliane obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos sobre su regazo, como le habían enseñado en su primer día de trabajo. «Supongo que entiendes la gravedad de lo que acaba de ocurrir», comenzó doña Raquel, su tono engañosamente calmado. «Señora, yo». «No he terminado», cortó la mujer. En 30 años en este negocio, jamás había presenciado semejante falta de profesionalismo. El personal no confraterniza con los clientes. Jamás. Es la regla número 1. Eliane bajó la mirada, la vergüenza calentando sus mejillas. Lo entiendo y lo lamento profundamente. Fue una situación extraordinaria. Doña Raquel la estudió con ojos entrecerrados. Claudio Méndez no es un cliente cualquiera, dijo finalmente. Su familia es dueña de propiedades en medio país, incluyendo 3 hoteles de nuestra competencia. Si él quisiera, podría comprarnos mañana mismo sin pestañear. El estómago de Eliane se contrajo ante la implicación. ¿Estaba a punto de ser despedida por haber accedido a la petición de alguien tan poderoso? La ironía era casi dolorosa. Para su sorpresa, doña Raquel soltó un suspiro que parecía contener décadas de cansancio acumulado. «No voy a despedirte. Al menos no esta noche». Eliane alzó la mirada, desconcertada. «¿No?» «El señor Méndez habló conmigo hace media hora», explicó la mujer mayor. «Me pidió expresamente que no tomara medidas contra ti. Dijo que asumiría toda la responsabilidad del incidente». Una nueva ola de vergüenza invadió a Eliane. La idea de Claudio intercediendo por ella, como si fuera una niña que necesitara protección, resultaba casi tan humillante como la perspectiva del despido. «No necesito su intervención», respondió con más firmeza de la que pretendía. «Asumo la responsabilidad de mis acciones». Una chispa de algo similar al respeto brilló en los ojos de doña Raquel. «Completa tu turno con normalidad», dijo finalmente doña Raquel, levantándose para indicar que la conversación había terminado. «Mañana decidiremos sobre tu situación laboral». Eliane salió de la oficina con una mezcla de alivio y preocupación. Su empleo pendía de un hilo, pero al menos tenía una noche de gracia. Una noche en la que, inexplicablemente, había acordado encontrarse con el hombre que había puesto en riesgo su estabilidad. Las siguientes horas transcurrieron con lentitud exasperante. Eliane sentía las miradas de sus compañeros, una mezcla de curiosidad, envidia y preocupación. Jorge, un mesero que llevaba 5 años en el hotel, se acercó mientras organizaba las botellas vacías. «Jardine, ¿en qué estabas pensando?», murmuró, manteniendo una sonrisa profesional para los invitados que pasaban cerca. «¿Sabes quién es ese tipo?». «Por supuesto que lo sé», respondió ella, acomodando meticulosamente las copas en una bandeja. «Todo México lo sabe». «Entonces deberías saber también que Valentina Acosta no es alguien con quien meterse», continuó Jorge. «Su familia controla medio país, y ella tiene fama de no olvidar una ofensa». Eliane sintió un escalofrío recorrer su espalda. En su impulso de ayudar a Claudio, no había considerado las posibles represalias. Las personas como Valentina Acosta vivían en un mundo donde las reglas normales no aplicaban, donde los caprichos podían convertirse en vendetas sin consecuencias reales para ellos. «Solo hice lo que me pidieron», se defendió, aunque sabía que era una verdad a medias. Nadie la había obligado a responder al beso con tanto entusiasmo. Jorge negó con la cabeza, su expresión una mezcla de compasión y resignación. «Ten cuidado, Jardine. Gente como nosotros no juega en sus ligas. Somos desechables para ellos». Sus palabras resonaron con dolorosa familiaridad. ¿Cuántas veces había escuchado a su madre repetir frases similares? «Nosotros servimos, ellos disfrutan». Esa es la forma en que funciona el mundo, ma petite.
Conforme la noche avanzaba y la gala comenzaba a perder fuerza, Eliane se encontró mirando repetidamente el reloj. ¿Realmente iba a encontrarse con Claudio Méndez a la 1 de la madrugada? ¿Qué esperaba obtener de esa conversación? Una disculpa, una explicación, tal vez la promesa de que intercedería por ella si doña Raquel decidía despedirla. O quizás algo más, un pensamiento que intentaba reprimir cada vez que surgía. A las 12:45, mientras los últimos invitados se retiraban entre conversaciones arrastradas por el alcohol, Eliane solicitó su descanso. El encargado de turno, consciente del incidente pero demasiado cansado para hacer preguntas, simplemente asintió. Se dirigió a los vestidores para personal, donde se quitó el chaleco negro del uniforme y se soltó el cabello de la estricta cola de caballo reglamentaria. Su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer cansada, con ojeras incipientes pero ojos extrañamente brillantes. Aplicó un poco de brillo labial, un gesto automático que inmediatamente la hizo sentir ridícula. ¿A quién pretendía impresionar? El jardín trasero del Hotel Imperial era uno de esos secretos a voces entre los empleados. Un espacio diseñado para eventos al aire libre, con estatuas clásicas, setos perfectamente recortados y una fuente central iluminada tenuemente durante la noche. Durante los momentos de descanso, muchos trabajadores escapaban allí para respirar aire fresco lejos de las exigencias del servicio. A la 1:05, Eliane cruzó las puertas francesas que daban al jardín, esperando encontrarlo vacío. Pero allí estaba Claudio Méndez, de pie junto a la fuente, contemplando el agua como si contuviera algún mensaje cifrado. Se había quitado la chaqueta del smoking y la corbata, y con la camisa ligeramente desabotonada parecía menos el magnate intocable y más un hombre común, casi vulnerable bajo la suave luz nocturna. «Pensé que no vendrías», dijo él al notar su presencia. «Yo también lo pensé», admitió Eliane, manteniendo una distancia prudente. «Pero merezco una explicación». Claudio asintió, señalando un banco de piedra cercano. «Por favor, siéntate. Te prometo que seré breve». Eliane vaciló un momento antes de acceder. La proximidad de Claudio resultaba inquietante de una manera que no podía, o no quería, definir. «Antes que nada, quiero disculparme», comenzó él, sentándose a una distancia respetuosa. «Te puse en una situación imposible, y ahora he comprometido tu trabajo». «Hablé con doña Raquel», confirmó Eliane. «Me dijo que interviniste por mí». Una expresión de genuina preocupación cruzó el rostro de Claudio. Era lo mínimo que podía hacer. «La culpa es completamente mía». Eliane estudió su perfil mientras él miraba nuevamente hacia la fuente. Bajo esta luz, sin el filtro de revistas o televisión, podía apreciar los detalles que lo hacían real, una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha, el cansancio en sus ojos. La tensión en sus hombros que contradecía su aparente relajación. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. Había decenas de mujeres allí dentro que habrían estado encantadas de ayudarte. Una sonrisa irónica curvó los labios de Claudio. «Ese es precisamente el problema», respondió, repitiendo sin saberlo las palabras que Jorge le había dicho antes. Cualquiera de ellas habría aprovechado la situación. Un beso con Claudio Méndez habría significado conexiones, favores, prestigio, o al menos material para chismes durante meses. ¿Y conmigo no? Contigo buscó las palabras adecuadas, autenticidad. He observado cómo trabajas durante la noche. Eficiente, discreta, amable sin ser servil. Diferente. Eliane no supo cómo tomar ese cumplido inesperado. ¿La había estado observando antes del incidente? Sobre Valentina, continuó él, cambiando de tema. Terminamos hace un año, pero ella se niega a aceptarlo. Su familia y la mía tienen intereses comerciales entrelazados, lo que complica las cosas. Y últimamente ha intensificado sus intentos de reconciliación. ¿Por eso necesitabas una novia falsa? Claudio asintió, pasando una mano por su cabello con gesto cansado. Esta noche era crucial. Tenemos inversores extranjeros evaluando un proyecto conjunto. Si Valentina hubiera creado una escena o, peor, si hubiera dado la impresión de que estamos reconciliándonos.
Habría enviado el mensaje equivocado a tus inversores, completó Eliane, comprendiendo la situación. Asuntos de negocios, entonces. En mi mundo, lo personal y lo profesional rara vez se separan, explicó él con un deje de amargura. Cada relación es potencialmente una alianza comercial o una desventaja estratégica. La franqueza de su tono sorprendió a Eliane. ¿Era posible que el hombre que aparecía sonriente en las portadas de revistas económicas, rodeado de lujo y poder, se sintiera en realidad atrapado? Suena solitario, comentó, casi sin pensar. Claudio la miró con intensidad renovada, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. Lo es, admitió en voz baja. Más de lo que podrías imaginar. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, solo interrumpido por el suave borboteo de la fuente. Eliane era consciente de que su descanso terminaría pronto, de que debería volver a la realidad de su trabajo, a la incertidumbre sobre su futuro. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente. Eso depende en parte de ti, respondió Claudio, girándose para mirarla directamente. Mañana hablaré con el gerente general del hotel. Me aseguraré de que mantengas tu empleo, si es lo que deseas. El orgullo de Eliane se encendió ante la implicación. No necesito tu caridad, dijo con más dureza de la que pretendía. Puedo manejar mis propios problemas. En lugar de ofenderse, Claudio sonrió con aprobación. No lo dudo. Pero esto no es caridad, es responsabilidad. Mis acciones tuvieron consecuencias para ti, y debo asumirlas. La lógica era impecable, pero aún así, Eliane se sentía incómoda con la idea de deberle algo a este hombre. ¿Y qué pasa con Valentina?, preguntó, cambiando de tema. Después de lo de esta noche. La expresión de Claudio se ensombreció. Probablemente intensificará sus esfuerzos, al menos inicialmente. No está acostumbrada a perder, y menos ante alguien que considera, se detuvo, buscando una forma diplomática de expresarlo. ¿Inferior?, completó Eliane con una sonrisa sin humor. Puedes decirlo. No es nada que no haya escuchado antes. Iba a decir fuera de su círculo, corrigió Claudio. Pero sí, esencialmente eso. Su visión del mundo es extremadamente jerárquica. Eliane asintió, recordando la mirada de desprecio de Valentina, tan familiar que casi resultaba cómica en su predecibilidad. Mi descanso termina en 5 minutos, dijo, consultando su reloj. Debería volver. Claudio se levantó al mismo tiempo que ella, respetando su espacio personal pero con una expresión que sugería que quería decir algo más. Te agradezco por escucharme, Eliane, dijo finalmente. Y por tu ayuda esta noche, aunque haya complicado tu situación. Ella asintió, dispuesta a dar por concluido el extraño episodio, pero Claudio continuó. Me gustaría compensarte adecuadamente. Ya te dije que no necesito tu caridad, repitió ella, caminando hacia la puerta. No es caridad, insistió él, siguiéndola. Es una propuesta profesional. Eliane se detuvo, intrigada a pesar de su mejor juicio. ¿Propuesta profesional? Claudio respiró profundo, como reuniendo valor para lo que estaba a punto de decir. La situación con Valentina no terminará con lo de esta noche. Si algo, se complicará. Y los rumores sobre nosotros ya deben estar circulando. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, preguntó Eliane, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. Necesito que sigas fingiendo ser mi pareja, respondió él con resolución. Durante un tiempo. Hasta que se complete la negociación con los inversores y Valentina acepte finalmente que lo nuestro terminó. Eliane lo miró fijamente, intentando determinar si hablaba en serio. La expresión de Claudio no dejaba lugar a dudas. ¿Has perdido la cabeza?, respondió finalmente. Yo no pertenezco a tu mundo. Nadie creería que alguien como tú está realmente con alguien como yo. Esta noche lo creyeron, contrarrestó él. Lo suficiente para que Valentina se sintiera amenazada. Fue un momento, una situación controlada, argumentó Eliane. Es diferente a lo que estás proponiendo. Claudio dio un paso hacia ella, su expresión intensamente seria.
Te compensaré generosamente, por supuesto. Y estableceremos términos claros, límites definidos. Sería estrictamente profesional. Eliane soltó una risa incrédula. ¿Profesional? ¿Contratarme para fingir ser tu novia? ¿Qué soy? ¿Una actriz? Eres alguien que necesita dinero y que ha demostrado ser capaz de manejar situaciones complicadas con dignidad, respondió él con franqueza. Y yo soy alguien que necesita exactamente eso en este momento. La observación, aunque precisa, resultó dolorosa. Sí, necesitaba dinero. Su madre requería medicamentos costosos y el alquiler de su pequeño apartamento aumentaba constantemente mientras su salario permanecía estancado. ¿Cuánto tiempo? Se encontró preguntando, sorprendiéndose a sí misma. 2 meses máximo, respondió Claudio. Hasta que cerremos el trato con los inversores y la situación con Valentina se enfríe. ¿Y qué implicaría exactamente? Aparecer conmigo en algunos eventos sociales. Cenar juntos ocasionalmente en lugares públicos. Mantener las apariencias, explicó él. Nada íntimo. Solo actuación. Eliane sabía que debería rechazar esta locura inmediatamente. Era precisamente el tipo de complicación que su madre le había advertido evitar toda su vida. No te involucres con los ricos, ma petite. Para ellos somos intercambiables, pero para nosotros, ellos son catastróficos. Y sin embargo, una parte de ella, una parte que creía dormida desde hace mucho, se sentía extrañamente atraída por la propuesta. No solo por el dinero, sino por la oportunidad de experimentar, aunque fuera como una farsa, un mundo completamente diferente al suyo. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Claudio asintió, respetando su indecisión. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Mi número personal. Llámame cuando hayas decidido. Eliane tomó la tarjeta, sintiendo el peso del papel caro entre sus dedos. Un simple rectángulo que representaba una decisión que podría cambiarlo todo. Debo volver al trabajo, dijo, guardando la tarjeta en el bolsillo de su pantalón. Gracias por escucharme, Eliane, respondió Claudio con una sonrisa que parecía genuinamente agradecida. Independientemente de tu decisión. Mientras regresaba a la realidad de su trabajo, Eliane no podía dejar de pensar en la propuesta. Una farsa, un acuerdo comercial disfrazado de romance. ¿Era eso mejor o peor que un simple acto de caridad? Y más importante aún, ¿por qué la idea de pasar más tiempo con Claudio Méndez, aunque fuera bajo falsas pretensiones, le resultaba tan perturbadoramente atractiva? 3 días después del incidente en la gala, Eliane contemplaba la tarjeta de Claudio sobre la mesa de su pequeño apartamento. El papel grueso, con el relieve sutil del nombre y número personal del empresario, parecía fuera de lugar entre las facturas pendientes y las recetas médicas de su madre. ¿Sigues dándole vueltas a eso?, preguntó Margot Jardine desde el sofá donde descansaba, envuelta en una manta a pesar del calor de la tarde. A sus 52 años, Margot conservaba la elegancia que la había caracterizado en su juventud como bailarina en París, antes de que el amor por un mexicano la trajera a este país. Ahora, con el cabello prematuramente blanco y el cuerpo debilitado por la enfermedad autoinmune que la aquejaba desde hace años, seguía manteniendo esa dignidad innata que había transmitido a su hija. No estoy dándole vueltas, mintió Eliane, guardando rápidamente la tarjeta. Solo organizaba las cuentas. Margot la miró con la perspicacia que solo las madres poseen, esa capacidad de ver a través de las evasivas más elaboradas. Te conozco desde que estabas en mi vientre, ma petite. Llevas 3 días con la cabeza en las nubes y ese papel en la mano cada vez que crees que no te miro. Eliane suspiró, consciente de que era inútil intentar engañar a su madre. Se sentó junto a ella en el sofá desgastado que habían comprado de segunda mano hace 5 años. Es complicado, mamá. Los ricos siempre lo son, respondió Margot con una sonrisa cansada. Pero me preocupa más lo que sea que te está robando el sueño. Te he escuchado dar vueltas en la cama cada noche. Era cierto. Desde la conversación con Claudio en el jardín, Eliane apenas había podido dormir.
La propuesta daba vueltas en su mente, tentadora y aterradora a partes iguales. Por un lado, el aspecto financiero era innegablemente atractivo. Doña Raquel, sorprendentemente, no la había despedido, pero le había asignado los turnos menos deseables y las tareas más agotadoras como recordatorio de los límites profesionales. El dinero que Claudio ofrecía por 2 meses de falso noviazgo equivalía a más de un año de su salario actual. Suficiente para los medicamentos de su madre, para pagar las deudas acumuladas, incluso para considerar retomar sus estudios de diseño. Por otro lado, estaba el miedo. Miedo a las consecuencias de involucrarse en un mundo que no era el suyo, miedo a Valentina y sus posibles represalias, miedo a desarrollar sentimientos que no tendrían cabida en un acuerdo puramente profesional. Alguien me ha hecho una propuesta, confesó finalmente. Un trabajo, diferente. Los ojos de Margot, del mismo tono avellana que los de su hija, se entrecerraron con sospecha. ¿Qué tipo de propuesta? Eliane dudó, pero sabía que necesitaba la perspectiva de su madre, la sabiduría que venía de una vida de navegar las complejas relaciones entre clases sociales desde el lado menos privilegiado. ¿Recuerdas el incidente que te conté en la gala del Hotel Imperial? El beso con el millonario, asintió Margot. Difícil olvidarlo. Quiere que sigamos fingiendo, explicó Eliane, las palabras saliendo apresuradamente. Que pretenda ser su novia durante un par de meses. Para alejar a su ex y cerrar un negocio importante. La expresión de Margot transitó de la sorpresa a la preocupación y finalmente a una resignación teñida de tristeza. My God, Peg, murmuró en francés, una expresión que usaba desde que Eliane era niña para referirse a situaciones absurdas. ¿Y está ofreciéndote dinero por esto? Sí, confirmó Eliane. Bastante, de hecho. Margot se incorporó ligeramente, una mueca de dolor cruzando su rostro con el esfuerzo. Eliane Jardine, mírame a los ojos y dime la verdad, ¿estás considerando esto solo por el dinero? La pregunta golpeó a Eliane con la fuerza de una revelación. ¿Era solo por el dinero? ¿O había algo más, algo que se negaba a admitir incluso ante sí misma? Necesitamos el dinero, mamá, respondió, evadiendo la verdadera pregunta. Tus medicamentos, el alquiler. No me respondiste, insistió Margot, tomando la mano de su hija entre las suyas. Te conozco. Siempre has sido práctica, responsable. Pero también curiosa, soñadora. ¿Es eso lo que te atrae? ¿La oportunidad de asomarte a un mundo diferente? Eliane sintió el calor ascendiendo por sus mejillas. Su madre siempre había tenido esa capacidad desconcertante para leer sus pensamientos más ocultos. Tal vez, un poco, admitió en voz baja. Pero es principalmente por el dinero. Es una oportunidad que no puedo permitirme rechazar. Margot guardó silencio por un momento, observando a su hija con una mezcla de comprensión y preocupación. Los ricos son diferentes, ma petite, dijo finalmente. No solo por el dinero, sino por cómo ven el mundo. Para ellos, todo es negociable, todo tiene un precio. Incluso las personas. Claudio no parece así, se encontró defendiéndolo Eliane. Es complicado, pero no creo que sea una mala persona. Una sonrisa triste curvó los labios de Margot. Tu padre tampoco parecía una mala persona, respondió suavemente. Hasta que decidió que una bailarina francesa con una niña pequeña era demasiado complicado para su vida perfecta. El recuerdo del abandono, una herida siempre presente aunque rara vez mencionada, flotó entre ellas como un fantasma. Esto es diferente, insistió Eliane. Es un acuerdo con términos claros, límites definidos. No hay espacio para malentendidos o sentimientos. Margot soltó una risa suave, casi compasiva. Ma chérie, los sentimientos siempre encuentran un espacio, especialmente donde no son invitados. La observación, tan simple como profunda, dejó a Eliane sin palabras. ¿Era eso lo que realmente temía? ¿Que los sentimientos, esos traidores silenciosos, se colaran en lo que debería ser un simple acuerdo comercial? Solo serán 2 meses, repitió, más para convencerse a sí misma que a su madre. Y podríamos pagar todas las deudas,
tus medicamentos, incluso mudarnos a un lugar mejor. Margot apretó suavemente la mano de su hija. La decisión es tuya, Eliane. Siempre lo ha sido. Solo te pido que seas honesta contigo misma sobre lo que buscas en esto. Esa noche, después de asegurarse de que su madre estuviera cómoda en su habitación, Eliane tomó su teléfono y la tarjeta de Claudio. Los dígitos brillaron en la pantalla mientras los marcaba, cada número una oportunidad para reconsiderar, para colgar antes de cometer posiblemente el mayor error de su vida. 3 tonos, y luego su voz. Diga. Soy Eliane, se presentó, intentando que su voz sonara firme, profesional. Eliane Jardine. El silencio al otro lado de la línea duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que Eliane considerara nuevamente colgar. Eliane, repitió Claudio, y algo en la forma en que pronunció su nombre hizo que su estómago diera un vuelco. Me alegra escucharte. He estado pensando en tu propuesta, dijo ella, yendo directamente al grano. Tengo algunas condiciones. Por supuesto, respondió él, y Eliane casi pudo imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. ¿Te parece bien si lo discutimos en persona? Podría invitarte a cenar mañana. Eliane se tensó. Cenar con Claudio Méndez sería demasiado similar a una cita real, algo que complicaría la claridad profesional que necesitaba mantener. Preferiría algo más formal, respondió. Una reunión en un lugar neutro, durante el día. Como quieras, concedió él sin vacilar. ¿Te parece bien el café del Museo Nacional, a las 11? El Museo Nacional. Un lugar público pero discreto, frecuentado tanto por turistas como por locales, lo suficientemente neutral para que ninguno de los dos tuviera ventaja. Una elección inteligente. Estaré allí, confirmó Eliane. Hasta mañana, señor Méndez. Claudio, corrigió él suavemente. Si vamos a hacer esto, tendrás que llamarme por mi nombre. Eliane sintió un escalofrío ante la intimidad implícita en esa simple petición. Hasta mañana. Claudio. Después de colgar, Eliane permaneció sentada en su pequeña cocina, el teléfono aún en la mano, preguntándose si acababa de tomar la decisión correcta o había firmado un contrato con el diablo. El café del Museo Nacional rebosaba de la tranquila actividad de media mañana cuando Eliane llegó, 10 minutos antes de la hora acordada. Había elegido cuidadosamente su atuendo, jeans oscuros, una blusa blanca sencilla pero elegante y el único par de zapatos de cuero que poseía. Ni demasiado formal ni demasiado casual, un equilibrio que esperaba proyectar a la imagen de alguien que se tomaba esto como un negocio, no como una fantasía romántica. Se sentó en una mesa apartada, pidió un café americano y sacó la pequeña libreta donde había anotado meticulosamente sus condiciones. Repasó la lista, asegurándose de no olvidar nada crucial. A las 11 en punto, Claudio Méndez entró al café. A pesar de vestir casualmente, jeans de diseñador, camisa azul claro arremangada hasta los codos y gafas de sol que se quitó al entrar, su presencia alteró sutilmente la atmósfera del lugar. No era solo su atractivo físico o la evidente calidad de su ropa, era algo más intangible, esa seguridad que viene de saber que el mundo está diseñado para personas como él. Varias cabezas se giraron para observarlo, y Eliane notó cómo la camarera se enderezaba y componía una sonrisa especial mientras él preguntaba por ella. Cuando sus ojos se encontraron a través del café, Eliane sintió una oleada de nerviosismo que intentó disimular tras un sorbo de su bebida. Buenos días, saludó Claudio al llegar a su mesa, inclinándose para darle un beso en la mejilla que la tomó por sorpresa. Espero no haberte hecho esperar. Acabo de llegar, mintió Eliane, desconcertada por el gesto casual de intimidad. Gracias por venir. Claudio tomó asiento frente a ella, estudiándola con una mirada que parecía apreciar cada detalle de su apariencia. Te ves muy bien, comentó con naturalidad, como si estuviera constatando un hecho obvio. Gracias, respondió Eliane, intentando mantener el tono profesional. He estado pensando en tu propuesta, y tengo algunas condiciones que me gustaría discutir antes de tomar una decisión final. Claudio asintió, haciendo un gesto a la camarera que se acercó inmediatamente. Un espresso, por favor, pidió, antes de volver su atención a Eliane.
Te escucho. Eliane abrió su libreta, agradeciendo tener algo en que concentrarse además de la intensa mirada ámbar de Claudio. Primero, necesito claridad absoluta sobre qué implica exactamente este arreglo, comenzó, manteniendo la voz baja. Límites físicos, expectativas sociales, todo. Completamente razonable, asintió Claudio. ¿Qué más? Segundo, un contrato formal, revisado por un abogado de mi elección, continuó ella. Con cláusulas de confidencialidad mutua y términos de finalización claros. Una sonrisa apreciativa curvó los labios de Claudio. Impresionante. ¿Has negociado contratos antes? No, pero he visto suficientes películas para saber cómo terminan estos acuerdos cuando no hay documentación adecuada, respondió Eliane con más sequedad de la que pretendía. Claudio soltó una risa genuina que atrajo algunas miradas curiosas. Tercero, continuó Eliane, ignorando la reacción de Claudio, compensación económica establecida por escrito, con un adelanto del 30% al firmar. La camarera llegó con el espresso, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Claudio le agradeció con una sonrisa que hizo que la joven se sonrojara visiblemente antes de retirarse. Veo que has pensado en todo, comentó, tomando un sorbo de su café. ¿Algo más? Sí, Eliane lo miró directamente. Necesito mantener mi trabajo actual. Este arreglo es temporal, y quiero tener algo a lo que volver cuando termine. Claudio frunció ligeramente el ceño. Puedo ayudarte a conseguir algo mejor que servir mesas, Eliane. Con tu inteligencia y capacidad. Mi trabajo me da estabilidad, lo interrumpió ella. Y dignidad. No estoy pidiéndote una carrera, solo que no interfiera con lo que ya tengo. Algo en su tono debió comunicar la importancia de este punto, porque Claudio asintió sin insistir. Entiendo. ¿Qué más? Eliane respiró profundo antes de mencionar su condición final, la más personal. Y por último, necesito que este acuerdo no afecte a mi madre de ninguna manera. Está enferma y es vulnerable. No quiero que se vea expuesta a ningún tipo de escrutinio o estrés por esto. La expresión de Claudio se suavizó. No sabía que tu madre estaba enferma. Lo lamento. Tiene lupus, explicó Eliane brevemente. Algunos días son mejores que otros. Pero es la razón principal por la que estoy considerando esto. Los medicamentos son caros, dedujo Claudio, y no era una pregunta. Eliane asintió, agradecida por no tener que explicar las complejidades financieras de mantener a una persona con una enfermedad crónica con un salario de mesera. Bien, Claudio tomó un último sorbo de su espresso. Todas tus condiciones me parecen razonables. Haré que mi abogado prepare un contrato con estos términos y podrás revisarlo con tu propio asesor legal antes de firmar. No tengo un abogado personal, admitió Eliane con cierta incomodidad. Contrataré uno para que revise el documento en tu nombre, ofreció Claudio. Alguien completamente independiente, que vele exclusivamente por tus intereses. Eliane dudó. La oferta era generosa, pero aceptarla significaría depender aún más de Claudio, algo que contradecía su intento de mantener el control sobre la situación. Preferiría encontrar uno por mi cuenta, respondió finalmente. Si vamos a hacer esto, necesito mantener cierta independencia. Nuevamente, esa sonrisa apreciativa que la desconcertaba. Como prefieras. Ahora, si te parece bien, me gustaría discutir algunos aspectos prácticos de este acuerdo. Eliane cerró su libreta y prestó atención, intentando ignorar la sensación de estar negociando con el diablo. En primer lugar, necesitamos establecer una historia convincente sobre cómo nos conocimos y cuánto tiempo llevamos juntos, explicó Claudio, inclinándose ligeramente hacia adelante. Algo lo suficientemente plausible para que nadie cuestione la naturaleza de nuestra relación. Podríamos decir la verdad parcial, sugirió Eliane. Que nos conocimos durante un evento en el Hotel Imperial. Es creíble, pero necesitamos más detalles. ¿Cuándo? ¿Cómo pasamos de un encuentro casual a una relación? Eliane consideró las posibilidades, consciente de que cualquier historia que inventaran tendría que sostenerla durante los próximos 2 meses.
Podríamos decir que nos conocimos hace 3 meses, durante un evento empresarial donde yo trabajaba, propuso. Tú insististe en intercambiar números y comenzamos a vernos discretamente. ¿Por qué discretamente?, preguntó Claudio, claramente intrigado por su elección de palabras. Porque es lo que tendría más sentido, explicó Eliane. Yo querría mantener mi privacidad y mi trabajo, y tú, bueno, no querrías alimentar especulaciones sobre nuestra diferencia de estatus hasta estar seguro de que era algo serio. Claudio la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Has pensado en esto más de lo que dejas ver, comentó. Eliane se encogió de hombros, intentando restar importancia a su capacidad de imaginar los contornos de una relación que nunca existió. Es lógica simple. Además, así explicaríamos por qué nadie sabía de nosotros hasta ahora. Tiene sentido, concedió Claudio. Ahora, sobre los eventos a los que deberías acompañarme. Durante la siguiente hora, discutieron los detalles prácticos del acuerdo, eventos sociales, posibles encuentros con Valentina, comportamiento público esperado y el nivel de afecto físico que ambos consideraban aceptable. Besos breves, tomarse de las manos, abrazos casuales, nada más íntimo. Necesitarás ropa adecuada para estos eventos, mencionó Claudio mientras repasaban el calendario social de las próximas semanas. Podemos incluir un presupuesto para vestuario en el contrato. Eliane se tensó visiblemente. No quiero que me transformes, dijo con firmeza. No soy un proyecto de makeover. No es eso lo que sugería, aclaró Claudio. Pero estos eventos tienen códigos de vestimenta específicos. No es solo estética, es protocolo. Eliane sabía que tenía razón, pero la idea de ser mejorada para encajar en su mundo le resultaba humillante. Puedo encargarme de mi propia ropa, insistió. Solo necesito saber los requisitos con anticipación. Claudio la observó por un momento, como evaluando si debía insistir. Finalmente asintió. Como prefieras. Te enviaré detalles sobre cada evento con suficiente antelación. Cuando terminaron de discutir los aspectos prácticos, un silencio extrañamente cómodo se instaló entre ellos. Eliane consultó su reloj, sorprendida de que hubieran pasado casi 2 horas. Debo irme, dijo, recogiendo su bolso. Mi turno comienza a las 3. Claudio asintió, llamando discretamente a la camarera para pedir la cuenta. Te enviaré el borrador del contrato en un par de días, prometió. Y una lista de abogados independientes que podrían representarte, solo como sugerencia. La decisión final será tuya, por supuesto. Mientras esperaban la cuenta, Eliane se encontró estudiando a Claudio con renovada curiosidad. Había esperado que fuera arrogante, condescendiente tal vez, el típico rico acostumbrado a que todos se doblegaran ante sus deseos. En cambio, había mostrado una consideración y respeto por sus condiciones que resultaba desconcertante. ¿Pasa algo?, preguntó él, notando su escrutinio. Estaba preguntándome por qué yo, admitió Eliane. Hay docenas de mujeres que estarían encantadas de fingir ser tu novia sin poner tantas condiciones. Claudio la miró con una intensidad que hizo que desviara la mirada. Precisamente por eso, respondió con sencillez. No busco a alguien deslumbrada por mi dinero o mi apellido. Necesito a alguien con suficiente carácter para mantener la perspectiva, para recordar que esto es un acuerdo profesional, no un cuento de hadas. La franqueza de su respuesta la sorprendió. Había esperado alguna evasiva encantadora, no esta cruda honestidad. Además, añadió Claudio con una sonrisa ligera, Valentina te considera una amenaza real precisamente porque eres diferente a las mujeres con las que suelo relacionarme. Su reacción en la gala fue reveladora. La camarera regresó con la cuenta, interrumpiendo la conversación. Claudio pagó rápidamente, dejando una propina generosa que no pasó desapercibida para Eliane. Al salir del café, la luz del mediodía los recibió con su brillo implacable. Eliane se puso las gafas de sol, consciente de la extraña imagen que debían proyectar Claudio Méndez, cuyo rostro aparecía regularmente en revistas económicas, caminando junto a una mesera del Hotel Imperial como si fuera lo más natural del mundo. Mi coche está a la vuelta, dijo Claudio. ¿Puedo llevarte a algún lado?
Eliane negó con la cabeza. Lo último que necesitaba era ser vista llegando al trabajo en el coche de Claudio Méndez. Tomaré el metro. Es más rápido a esta hora. Claudio asintió, respetando su decisión sin insistir. Una última cosa, dijo, antes de despedirse. La próxima semana hay una cena en casa de los Acosta. Valentina estará allí, junto con los inversores del proyecto que te mencioné. Eliane sintió un nudo en el estómago. Una cosa era discutir teóricamente sobre este acuerdo, y otra muy distinta enfrentar a Valentina Acosta en su propio territorio. ¿Es absolutamente necesario que asista?, preguntó. Sí, confirmó Claudio. Es el escenario perfecto para establecer la credibilidad de nuestra relación. Los Acosta son demasiado orgullosos para crear una escena en su propia casa, lo que nos da cierta ventaja. Eliane respiró profundo, consciente de que este sería el verdadero inicio de su farsa. Ya no habría vuelta atrás. De acuerdo, concedió finalmente. Envíame los detalles cuando tengas el contrato listo. Se despidieron con un beso formal en la mejilla, un gesto que deberían perfeccionar en las próximas semanas. Mientras Eliane se alejaba hacia la estación de metro, podía sentir la mirada de Claudio siguiéndola, una sensación extrañamente perturbadora y agradable a la vez. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad superficial que contrastaba con la tormenta interna de Eliane. Cumplía con sus turnos en el hotel, cuidaba de su madre, pagaba facturas, todas esas rutinas que definían su vida mientras esperaba el contrato que podría cambiarlo todo. Llegó el jueves por la tarde, entregado por un mensajero discreto en un sobremanila sellado. Junto al contrato de 15 páginas redactado en lenguaje legal impenetrable, venía una lista de 3 abogados y una nota manuscrita de Claudio. He incluido los honorarios del abogado que elijas en la compensación inicial. Tómate el tiempo que necesites para revisar todo. CM. Esa noche, después de que su madre se retirara a dormir, Eliane extendió el contrato sobre la mesa de la cocina y comenzó a leerlo línea por línea. Descubrió que todas sus condiciones habían sido incluidas, algunas con mayor detalle del que ella misma había especificado. La compensación económica era considerablemente más generosa de lo que había anticipado, dividida en 3 pagos, un adelanto inmediato, un pago intermedio al mes y el saldo final al concluir el acuerdo. Había cláusulas de confidencialidad mutua, protecciones contra revelaciones no autorizadas, e incluso una disposición específica que limitaba la exposición mediática de Eliane si así lo deseaba. Todo estaba meticulosamente elaborado para proteger a ambas partes. Lo que más la sorprendió, sin embargo, fue una cláusula hacia el final del documento. En caso de que cualquiera de las partes desarrolle sentimientos genuinos que excedan el alcance de este acuerdo profesional, dicha parte se compromete a comunicarlo inmediatamente a la otra, tras lo cual ambas decidirán conjuntamente si continuar, modificar o terminar el acuerdo. Eliane releyó el párrafo varias veces, desconcertada por la franqueza con que abordaba la posibilidad que ella misma había estado evitando considerar. ¿Era posible que Claudio también hubiera contemplado la misma preocupación? ¿O era simplemente la precaución de un hombre acostumbrado a que las mujeres se enamoraran de su fortuna y posición? Cerró el contrato y se acercó a la ventana de su pequeño apartamento. En la distancia, las luces de la ciudad titilaban como estrellas terrestres, algunas pertenecientes probablemente a edificios que Claudio poseía. 2 mundos separados por un abismo de circunstancias, a punto de colisionar en una farsa elaborada. ¿En qué me estoy metiendo?, se preguntó Eliane, mientras la realidad de lo que estaba por comenzar finalmente la alcanzaba. El vestido era simple pero elegante, un diseño azul medianoche con cuello houlte que Eliane había encontrado en una tienda de segunda mano especializada en ropa de marca. Después de 3 días buscando algo apropiado para la cena en casa de los Acosta, este hallazgo había sido casi milagroso, un Valentino auténtico de hace 2 temporadas, en perfecto estado y, lo más importante, dentro del presupuesto que se había fijado del adelanto recibido. «Te ves hermosa, ma petite», comentó Margot desde la puerta de la habitación, observando a su hija dar los últimos toques a su maquillaje. «Como una princesa». Eliane sonrió a su madre a través del espejo.
En las 2 semanas desde que había firmado el contrato con Claudio, la salud de Margot había mejorado notablemente. Los nuevos medicamentos, ahora accesibles gracias al adelanto, estaban haciendo maravillas. No soy una princesa, mamá. Solo interpreto un papel, respondió, aplicando un último toque de labial. Todos interpretamos papeles, filosofó Margot, acercándose para ajustar un mechón rebelde del recogido de su hija. La diferencia es que tú eres consciente del tuyo. El timbre del apartamento sonó, provocando que Eliane sintiera un vuelco en el estómago. Era la primera vez que Claudio vendría a recogerla, la primera vez que entraría en su mundo privado, en la realidad que existía más allá de su acuerdo profesional. Yo abro, dijo Margot, dirigiéndose a la puerta con más energía de la que había mostrado en meses. Eliane respiró profundo, intentando calmar sus nervios. No era una cita real, se recordó. Era trabajo. Un acuerdo comercial con términos claramente definidos. Desde el vestíbulo escuchó la voz de su madre, seguida por la de Claudio. El contraste entre el acento francés de Margot y el español perfecto pero ligeramente formal de él creaba una melodía extraña, casi musical. Cuando finalmente salió de la habitación, los encontró en la pequeña sala. Claudio, impecable en un smoking que probablemente costaba más que todo el apartamento, sostenía un ramo de lirios blancos que había entregado a Margot. Lo que más sorprendió a Eliane, sin embargo, fue la naturalidad con que parecía encajar en ese espacio modesto, sin la incomodidad condescendiente que esperaba. Eliane la saludó, y algo en la forma en que pronunció su nombre envió un escalofrío por su columna. «Estás espectacular». La sinceridad en su tono hizo que se sonrojara. «Es solo parte de la actuación», se recordó. «Gracias», respondió, tomando el pequeño bolso de mano que había conseguido prestado de una compañera de trabajo. ¿Nos vamos? En un momento, respondió Claudio, volviéndose hacia Margot. Su hija me ha hablado mucho de usted, señora Jardine. Es un placer conocerla finalmente. La formal cortesía sonaba genuina, no ensayada. Margot lo estudió con esa mirada penetrante que Eliane conocía tan bien, la que parecía ver más allá de las apariencias. Espero que recuerdes lo que hablamos sobre los sentimientos, ma petite, dijo Margot en francés, dirigiéndose a su hija pero sin apartar los ojos de Claudio. Para sorpresa de ambas mujeres, Claudio respondió en un francés fluido. Le aseguro, madame, que tengo el mayor respeto por su hija y nuestro acuerdo. Margot levantó las cejas, visiblemente impresionada. Un hombre de talentos ocultos, comentó, volviendo al español. Interesante. Eliane, incómoda con el rumbo que tomaba la conversación, consultó su reloj. Deberíamos irnos. No queremos llegar tarde. Claudio asintió, despidiéndose de Margot con una inclinación de cabeza. Ha sido un placer, señora Jardine. Le prometo que cuidaré de su hija esta noche. Eso espero, Monsieur Méndez, respondió Margot con una sonrisa enigmática. Porque a diferencia de su apellido, ella no es reemplazable. En el ascensor, Eliane finalmente soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Lamento eso, dijo, sin mirar a Claudio. Mi madre puede ser directa. Me agrada, respondió él con sencillez. Es refrescante encontrar personas que dicen exactamente lo que piensan. El Bentley negro que esperaba frente al edificio atrajo miradas curiosas de los vecinos. El chofer, un hombre de mediana edad con expresión impasible, les abrió la puerta con discreción profesional. Una vez dentro del lujoso vehículo, Claudio extrajo una pequeña caja de terciopelo del bolsillo interior de su chaqueta. Esto es para ti, dijo, ofreciéndosela. Para esta noche. Eliane la tomó con cautela. Al abrirla, contuvo el aliento. Un collar de diamantes y zafiros, sutil pero evidentemente valioso, descansaba sobre el terciopelo negro. No puedo aceptar esto, dijo inmediatamente, intentando devolverle la caja. No estaba en nuestro acuerdo. Es un préstamo, no un regalo, aclaró Claudio. Valentina y los demás invitados esperarán ciertos signos visibles de nuestra relación. Joyas, específicamente. Eliane lo miró, dudando.
¿Realmente es necesario? Claudio asintió, sus ojos reflejando una comprensión que la desarmó. Lamentablemente, en este mundo, los símbolos importan tanto como la sustancia. Más, en algunos casos. Con reticencia, Eliane volvió a abrir la caja. El collar era hermoso, no ostentoso como había temido, sino elegante y claramente valioso. «Ayúdame a ponérmelo», concedió finalmente, dándose la vuelta y levantando ligeramente su cabello recogido. Los dedos de Claudio rozaron la nuca de Eliane mientras aseguraba el cierre. Un contacto breve pero que envió un hormigueo por su piel. Cuando se volvió hacia él, notó que la observaba con una intensidad que la hizo sentir repentinamente consciente de cada centímetro de su cuerpo. «Perfecto», murmuró él, con una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos. El resto del trayecto lo pasaron repasando detalles sobre los invitados que encontrarían en la mansión de los Acosta. Claudio le proporcionó información sobre cada persona importante, nombres, conexiones familiares, posibles temas de conversación e intereses. Eliane absorbió todo con la misma concentración que había mostrado durante su entrenamiento en el Hotel Imperial. «Una última cosa antes de llegar», dijo Claudio cuando el automóvil comenzaba a ascender por la exclusiva colonia donde residían los Acosta. «Valentina estará en su territorio, rodeada de aliados. Intentará provocarte, humillarte de alguna manera. No respondas a sus provocaciones». «No soy una niña, Claudio», respondió Eliane, ligeramente ofendida. «He lidiado con mujeres como ella toda mi vida». «No como esta», insistió él, su tono más serio de lo habitual. «Valentina tiene contactos en cada medio de comunicación del país. Una palabra suya y cualquier escándalo, real o fabricado, estaría en todos los titulares mañana». Eliane sintió un escalofrío. El contrato incluía cláusulas sobre exposición mediática, pero ningún documento legal podía protegerla completamente de ese tipo de poder. «¿Por qué terminaste con ella?», preguntó repentinamente, sorprendiéndose incluso a sí misma por la audacia de la pregunta. Claudio la miró largamente antes de responder, como evaluando cuánto debía revelar. «Descubrí que nuestra relación era principalmente una estrategia comercial de su padre», respondió finalmente. «Valentina tenía acceso a información confidencial sobre mis negocios que llegaba misteriosamente a oídos de sus competidores». «Lo siento», dijo Eliane, genuinamente conmovida por la traición que implicaban esas palabras. «No lo sientas. Fue una lección valiosa», respondió él con una sonrisa sin humor. «En mi mundo, Eliane, incluso los sentimientos son activos negociables». Antes de que pudiera responder, el automóvil se detuvo frente a una impresionante mansión colonial moderna. Decenas de vehículos lujosos ocupaban la entrada circular, mientras personal uniformado recibía a los invitados. «¿Lista?», preguntó Claudio, ofreciéndole su mano. Eliane asintió, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que habían practicado durante su única reunión previa a esta noche. Su mano era cálida, firme, reconfortante de una manera que no había anticipado. El mayordomo que los recibió en la entrada anunció sus nombres con una formalidad que hizo que Eliane se sintiera como una impostora. «Señor Claudio Méndez y señorita Eliane Jardine». Las cabezas se giraron, las conversaciones se apagaron momentáneamente, y docenas de ojos evaluadores se posaron sobre ella. La mansión de los Acosta era exactamente como Eliane había imaginado: mármol italiano, arte contemporáneo valorado en millones, antigüedades estratégicamente dispuestas para impresionar sin parecer ostentosas. Un mundo construido para intimidar a los forasteros, para recordarles que no pertenecían. Claudio, sintiendo su tensión, se inclinó ligeramente hacia ella. «Recuerda», murmuró cerca de su oído, en un gesto que parecía íntimo para cualquier observador, «todos ellos están más interesados en aparentar que en ser. Es su mayor debilidad». La observación, tan certera, le arrancó una sonrisa genuina a Eliane. Respiró profundo y se adentró en el salón del brazo de Claudio, determinada a interpretar su papel con la dignidad que su madre le había enseñado. No tardaron en ser abordados por diversos invitados. Empresarios, políticos, figuras sociales, todos orbitan alrededor de Claudio con la gravitación natural de quienes buscan conexiones ventajosas.
Para sorpresa de Eliane, él la mantuvo constantemente incluida en cada conversación, presentándola con un orgullo que parecía auténtico, destacando detalles sobre ella que ni siquiera recordaba haberle mencionado. Eliane tiene un talento extraordinario para el diseño, le comentó a un arquitecto reconocido, provocando que ella lo mirara sorprendida. Deberías ver sus bocetos. Tiene una sensibilidad para el espacio que es puramente intuitiva. ¿Cómo sabía sobre sus estudios interrumpidos? Eliane apenas había mencionado su interés por el diseño durante sus conversaciones. La velada avanzaba sorprendentemente bien. Eliane descubrió que años sirviendo en eventos exclusivos le habían proporcionado un conocimiento invaluable sobre etiqueta, vinos y arte que ahora podía utilizar desde el otro lado de la ecuación social. Las miradas inicialmente escépticas comenzaron a transformarse en curiosidad genuina. Fue durante el brindis cuando finalmente apareció Valentina. Como si hubiera calculado meticulosamente su entrada, llegó en el momento exacto en que todas las miradas convergían en el centro del salón, donde el anfitrión levantaba su copa. Vestida con un deslumbrante diseño rojo que parecía pintado sobre su cuerpo perfecto, avanzó con la gracia estudiada de quien sabe que tiene la atención de todos. Sus ojos, fríos como esmeraldas pulidas, se fijaron inmediatamente en Eliane y Claudio. «Aquí viene», murmuró Claudio, colocando instintivamente su mano en la parte baja de la espalda de Eliane, un gesto protector que ella agradeció silenciosamente. Tras el brindis, como atraída por una fuerza inevitable, Valentina se acercó a ellos. Su sonrisa, perfectamente ensayada, no alcanzaba sus ojos. «Claudio, querido», saludó, ignorando completamente a Eliane. «Qué agradable sorpresa. Pensé que estarías demasiado ocupado con el proyecto de Singapur para honrarnos con tu presencia». Valentina, respondió él con cortesía distante. «Nunca demasiado ocupado para los eventos importantes. ¿Recuerdas a Eliane, supongo?» La mirada de Valentina se posó finalmente en Eliane, recorriéndola de arriba a abajo con un escrutinio calculado para intimidar. «Vagamente», respondió. «¿Todavía sirves copas, o Claudio ya te ha ascendido?» El veneno en sus palabras era apenas disimulado. Eliane sintió el calor ascendiendo por su cuello, pero recordó el consejo de Claudio. No respondería a provocaciones. «Trabajo en el Hotel Imperial», respondió con calma. «Aunque estoy considerando retomar mis estudios de diseño». Antes de que Valentina pudiera responder, un hombre de aspecto distinguido se unió a ellos. Por la forma en que Claudio se tensó ligeramente, Eliane adivinó que debía ser alguien importante. «Señor Fukuda», saludó Claudio, extendiendo su mano. «Es un placer verlo nuevamente». El hombre, de rasgos japoneses y traje impecable, respondió al saludo con una leve inclinación. «Señor Méndez. Esperaba poder discutir los detalles finales del proyecto antes de mi regreso a Tokio mañana». «Por supuesto», asintió Claudio, volviéndose hacia Eliane. «Permítame presentarles. Hiroshi Fukuda, Eliane Jardine, mi pareja». Eliane notó cómo la expresión de Valentina se endurecía ante la palabra pareja, pronunciada por Claudio con una naturalidad que casi la hizo olvidar que todo era una farsa. El señor Fukuda la saludó con respeto, y para sorpresa de todos, especialmente de Valentina, se dirigió a ella con genuino interés. «La señorita Acosta mencionaba que usted tiene formación en diseño», dijo en un español cuidadoso. «¿Qué especialidad, si puedo preguntar?» Eliane parpadeó, desconcertada. ¿Valentina había estado hablando de ella con los inversionistas? «Diseño de interiores, principalmente», respondió con honestidad. «Aunque no pude completar mis estudios». El señor Fukuda asintió pensativamente. «Interesante. Nuestro proyecto en Singapur incluye un hotel boutique con énfasis en diseño local. Quizás podría darnos su perspectiva en algún momento». Valentina intervino, su sonrisa tensa revelando su irritación. «Estoy segura de que la experiencia sirviendo champán brinda una perspectiva única sobre diseño hotelero», comentó con falsa dulzura. Fue entonces cuando Eliane comprendió el juego completo. Valentina no solo quería recuperar a Claudio, quería sabotear su negocio con los inversionistas japoneses, mostrar que su nueva relación era una farsa,
que él había perdido el juicio al involucrarse con alguien como ella. Recordó las palabras de su madre sobre los ricos y sus juegos de poder. Pero también recordó algo más, años observando desde las sombras, aprendiendo los códigos no escritos de este mundo mientras permanecía invisible para sus habitantes. En realidad, respondió Eliane con una calma que sorprendió incluso a ella misma, trabajar en servicios hoteleros de lujo me ha permitido observar precisamente lo que funciona y lo que no desde la perspectiva del huésped. Los detalles que realmente importan no suelen ser los más ostentosos, sino los más funcionales. El señor Fukuda la miró con renovado interés, mientras Claudio la observaba con una expresión que Eliane no supo interpretar. Una observación muy acertada, comentó el japonés. En mi cultura valoramos ese equilibrio entre forma y función. Quizás podríamos continuar esta conversación en otro momento, cuando no estemos, miró discretamente hacia Valentina, interrumpiendo la velada social. La victoria en los ojos de Valentina se transformó en frustración apenas contenida. Con un gesto elegante pero brusco, se excusó para atender a otros invitados, no sin antes lanzar una última mirada venenosa hacia Eliane. Una vez solos, Claudio se inclinó hacia ella. Eso fue brillante, murmuró en su oído. Fukuda es el inversor principal del proyecto. Acaba de impresionarlo más en 2 minutos que yo en 6 meses de negociaciones. Solo dije la verdad, respondió ella, aún sorprendida por su propia audacia. Exactamente, la mirada de Claudio se había transformado, había algo nuevo allí, algo que iba más allá de la admiración profesional. La verdad es lo único que Valentina no puede comprar ni fabricar. El resto de la velada transcurrió como en un sueño para Eliane. Bailaron un vals en el centro del salón, con Claudio guiándola con una naturalidad que hacía parecer que llevaban años haciéndolo. Conversaron con diversos invitados, siempre como un equipo perfectamente sincronizado. Y cuando Valentina intentó nuevamente provocarla, esta vez mencionando rumores sobre su pasado, Claudio intervino con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. Valentina, dijo en voz lo suficientemente alta para que los cercanos escucharan, si continúas con estas insinuaciones, me veré obligado a recordar públicamente por qué exactamente terminó nuestra relación. Estoy seguro de que tu padre preferiría que esos detalles permanecieran privados. El rostro de Valentina palideció visiblemente. Con una disculpa murmurada, se retiró hacia otro grupo de invitados, derrotada al menos temporalmente. Pasada la medianoche, mientras regresaban en el Bentley hacia el apartamento de Eliane, un silencio cómodo se instaló entre ellos. El collar de zafiros y diamantes seguía en su cuello, un peso ligero que le recordaba la extraña realidad que estaba viviendo. Gracias por esta noche, dijo finalmente Claudio, rompiendo el silencio. Fuiste mucho más que convincente. Solo seguí el guión, respondió ella, aunque ambos sabían que eso no era completamente cierto. Fukuda me envió un mensaje antes de irnos, continuó él, su voz adoptando un tono más profesional. Quiere cerrar el trato mañana mismo. Y específicamente pidió que estuvieras presente. Eliane lo miró, sorprendida. ¿Yo? ¿Por qué? Porque le gustaron tus ideas sobre el equilibrio entre lujo y funcionalidad, explicó Claudio. Quiere que participes en la conceptualización del proyecto. El corazón de Eliane dio un vuelco. ¿Una oportunidad real en diseño? No solo como la falsa novia de Claudio Méndez, sino como profesional por derecho propio. Pero no tengo título, ni experiencia formal, ni... Tienes talento y una perspectiva única, la interrumpió Claudio. Lo demás puede adquirirse. Cuando el automóvil se detuvo frente a su edificio, Eliane se encontró inexplicablemente reticente a que la noche terminara. Algo había cambiado entre ellos, algo sutil pero innegable. Claudio, comenzó, insegura de cómo expresar lo que sentía, ¿esto sigue siendo solo un acuerdo profesional? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Claudio la miró largamente, como debatiéndose internamente. Hay una cláusula en nuestro contrato, respondió finalmente. Sobre sentimientos que exceden el alcance del acuerdo. La recuerdo, asintió Eliane. La incluí porque tenía miedo, confesó él, con una honestidad que la desarmó.
Miedo de que esto, nosotros, se volviera real. ¿Y eso sería tan terrible?, preguntó ella en voz baja. Claudio tomó su mano, un gesto que habían repetido decenas de veces esa noche como parte de su actuación, pero que ahora se sentía completamente diferente. Sería aterrador, respondió con una sonrisa vulnerable. Porque por primera vez en mi vida, no tendría control sobre el resultado. En ese momento, Eliane comprendió la verdadera barrera que los separaba. No era el dinero, ni la clase social, ni siquiera los mundos diferentes en que habitaban. Era el miedo, su miedo a ser usada, el miedo de él a ser querido por algo más que su fortuna. Propongo una enmienda a nuestro contrato, dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. ¿Qué tipo de enmienda?, preguntó él, siguiéndole el juego. Una donde no fingimos más, respondió Eliane, inclinándose hacia él. Donde vemos qué ocurre si dejamos de actuar. Sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada de fingido, nada de calculado. No había audiencia que impresionar, no había Valentina que ahuyentar. Solo ellos dos, descubriendo que lo que había comenzado como una farsa contenía más verdad de la que ninguno había anticipado. Cuando finalmente se separaron, Claudio apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si intentara memorizar el momento. Tengo miedo de que esto sea otro acuerdo donde terminaré herido, confesó en un susurro. Y yo tengo miedo de ser solo un capricho pasajero, respondió ella con igual honestidad. Claudio abrió los ojos, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Entonces estamos igualmente aterrorizados, dijo con una sonrisa tenue. Quizás eso sea un buen comienzo. Algo real, por fin. En ese momento, el teléfono de Eliane vibró. Un mensaje de su madre. La puerta está abierta. Invítalo a pasar por un café. Quiero conocer mejor al hombre real detrás del millonario. M. Eliane sonrió, mostrándole el mensaje a Claudio. Parece que mi madre también quiere enmendar nuestro contrato, comentó. ¿Aceptas la invitación? Claudio miró hacia el modesto edificio de apartamentos, tan diferente de su ático de lujo, y asintió con una sonrisa genuina. Con una condición, dijo, mientras descendían del automóvil. Que sea el comienzo de algo verdadero, no el final de algo fingido. Mientras subían las escaleras hacia el apartamento donde Margot esperaba, Eliane reflexionó sobre cómo un simple finge que me besas 10 minutos había transformado su vida de maneras que jamás hubiera imaginado. Lo que comenzó como una farsa calculada se había convertido en la oportunidad no solo de un amor inesperado, sino de reclamar los sueños que había abandonado. Cuando Claudio tomó su mano al llegar al rellano, Eliane supo con certeza que no estaba fingiendo más. Y por la forma en que él la miraba, como si acabara de descubrir algo precioso y completamente inesperado, supo que él tampoco. La puerta se abrió, revelando a Margot con 3 tazas de café humeante ya preparadas, como si hubiera anticipado este momento desde el principio. Bienvenido a nuestro hogar, Claudio, dijo la mujer con una sonrisa cómplice. Esta vez, sin papeles que interpretar. Y mientras cruzaban el umbral juntos, Eliane comprendió que a veces, el destino tiene un sentido del humor peculiar. Porque a veces, fingir ser algo durante el tiempo suficiente te permite descubrir que, en realidad, ya lo eras.